Buenos días, profesora. Mi nombre es Juan Esteban Llanes Perea y hoy le vengo a hablar sobre la edad antigua de la filosofía y sus períodos. La filosofía antigua abarca desde el siglo VIII a.C. Esta etapa se caracterizó por actitudes de asombro de los pensadores ante la naturaleza. Los antiguos creían que el mundo existía desde siempre y que tanto los dioses, inmortales, como los hombres, mortales, formaban parte de él. La gran colonización griega se formaron grandes períodos. El primero de ellos, el período mítico entre los años 800 y 700 a.C. Segundo período, el período cosmológico en el año 600 a.C. Tercer período, el período antropológico en el año 470 a.C. Estos fueron los filósofos más importantes de la Edad Antigua y sus períodos. Tales de Milito, estudiaba el agua, vivió de 624 a 543. Período mítico. Anaximandro, vivió durante 610 a 546. Período mítico. Anaxímenes, estudiaba aire, vivió de 585 a 525. Período cosmológico. Parménides, estudiaba ser eterno, vivió de 530 a 515. Período cosmológico. Heráclito, estudiaba fuego, vivió de 535 a 475. Período cosmológico. Empédocles, vivió de 490 a 430. Período cosmológico. Anaxágoras, estudiaba semillas, vivió de 500 a 428. Período cosmológico. Demócrito, vivió de 460 a 370. Período cosmológico. Sócrates, vivió de 470 a 399. Período antropológico. Platón, vivió de 427 a 347. Período antropológico. Aristóteles, estudiaba biología, vivió de 384 a 322. Período antropológico. El helenismo comenzó en el año 300 a.C. La filosofía helenística es el período de la filosofía griega que va desde la muerte de Alejandro Magno, 323 a.C. Las ciudades-estado suceden las monarquías helenísticas. Hay una situación continua de inestabilidad política. Se acentúan las diferencias entre clases sociales. Llega la lengua koinoi. El hablo griego. Actuar como griego. Escepticismo. Cínicos. Epicúreos. Estoicismo, neoplatonismo. El término neoplatonismo es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en que se produjo una revitalización del platonismo. Platón, Academia de Atenas. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús, provincia de Judea, Imperio Romano, Jerusalén, Imperio Romano, fue un predicador y líder religioso judío del siglo y es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. Luego sigue la Edad Media explicada por mi compañero de clase Rafael Pertús. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Rafael Pertús. Voy a hablar sobre la filosofía medieval y sus filósofos más importantes durante los primeros siglos, los llamados años oscuros de la Alta Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo X, marcarán un momento de decadencia en la filosofía occidental, quedando pocos vestigios de estudios clásicos que sobrevivieron en los monasterios, especialmente en Irlanda, siendo Juan Scott Eriugena uno de los filósofos más importantes de ese tiempo. El historiador Will Durant escribió: fue en los años oscuros cuando el espíritu irlandés brilló con su luz más potente. La gran mayoría de los textos de autores clave, como Platón, Aristóteles y Plotino, fueron inaccesibles a los estudiosos medievales. Los medievales tuvieron acceso al pensamiento de estos y otros autores principalmente a través del trabajo de autores patricios como Tertuliano, Ambrosio y Boecio, y de autores paganos como Cicerón y Séneca en los siglos XI y XIII. Sin embargo, una gran cantidad de trabajos de Aristóteles viajaron a Europa occidental desde Al-Ándalus y desde Constantinopla, influenciando enormemente a la filosofía. El primer periodo fue marcadamente platónico, con un estilo generalmente ameno y asistemático, y sin una distinción clara entre teología y filosofía. Algunos de los autores más importantes fueron Boecio, Juan Scott Eriugena, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo. El segundo periodo fue más aristotélico, asistió a la creación de las universidades, a una mayor profesionalización y sistematización de la filosofía, a nuevas traducciones y a nuevas formas de enseñanza. La escolástica fue el movimiento teológico y filosófico dominante, y entre los autores clave estuvieron Ramón Llull, Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Buenaventura de Fidanza. Después de las conquistas musulmanas, la filosofía islámica temprana desarrolló las tradiciones filosóficas griegas en nuevas direcciones innovadoras.
Esta edad de oro islámica influyó en los desarrollos intelectuales europeos. Las dos principales corrientes del pensamiento islámico temprano son Kalam, que se centra en la teología islámica, y la escuela Falsafa, que se basó en el aristotelismo y el neoplatonismo. Aristóteles fue muy influyente entre falsafa como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena y Averroes. Otros, como Al-Ghazali, criticaron a los métodos de la filosofía aristotélica de los falsafa. Los pensadores islámicos también desarrollaron un método científico, medicina experimental, una teoría de la óptica y una filosofía jurídica. Ibn Grande N. Khaldun fue un pensador influyente en la filosofía de la historia. En Irán, varias escuelas de filosofía islámica siguieron floreciendo después de la Edad Dorada e incluyen corrientes como el iluminacionismo, la filosofía sufí y la teosofía trascendente de Mulla Sadra. El mundo árabe de los siglos X y XX vio el movimiento Nada, despertar o renacimiento, que influyó en la filosofía islámica contemporánea. Además, si tomamos como fecha de fundación de la Academia Platónica el año 387 a.C. y como fecha de cierre de la misma por Justiniano el año 529 después de Cristo, el tiempo transcurrido entre ambos eventos asciende a 916 años. También la conquista del reino visigodo por dirigentes musulmanes del califato omeya fue un proceso largo, que duró 15 años, del 711 al 726, en el que se llegó a tomar la península ibérica y parte del sur de la actual Francia, si bien lo que era el territorio peninsular del reino estaba ya conquistado en el 720, tras 10 años del inicio de la conquista. Un poco antes de acabar la conquista del reino visigodo en su parte nororiental, los conquistadores fueron echados de la costa y las montañas de la actual Asturias. Aunque el proceso en total ocupó todo ese tiempo, la cronología no es exacta en cuanto a los años y las fechas, sino solo aproximada, pues las fuentes difieren. Filosofía moderna es aquella filosofía desarrollada durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. No es una doctrina concreta o escuela, a pesar de que muchos autores de esta era comparten ciertos supuestos comunes, lo cual ayuda para distinguirla de filosofía anterior y posterior. Los grandes acontecimientos que sucedieron en esta etapa como ejemplo fueron: la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, ocurrida el 29 de mayo de 1453, fue un hecho histórico que puso fin al último vestigio del Imperio Romano de Oriente y que, en la periodización clásica y según algunos historiadores, marcó también el fin de la Edad Media en Europa. O también el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. También la revolución científica. La revolución científica es un concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana, asociada principalmente con los siglos XVI y XVII, en que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, incluyendo anatomía humana, y química transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia clásica. Entre los grandes filósofos están René Descartes, Isabel de Bohemia, Marquesa de Châtelet, Olivia Sabuco, John Locke, entre otros. Edad postcontemporánea. La época postcontemporánea emerge como era a partir de 1945, aunque algunos autores sitúan el nacimiento de esta época en 1975, con la derrota de Estados Unidos en Vietnam y otros con los sucesos del Mayo francés en el 68.
Sin embargo, hay quienes opinan que la época postcontemporánea es una filosofía estética con visión de futuro que se distingue por un etos humano reconstructor y global que postula que la experiencia estética es universal para la humanidad y que esta experiencia puede inspirar comprensión y transformación. Se ha desarrollado en conjunto con nuevas teorías de la ciencia de la emergencia en la complejidad, así como con los avances en biosimiótica. En términos históricos del arte, las artes modernas y contemporáneas se limitan a su época y se definen por parámetros estilísticos y filosóficos, entre ellos, una crítica de la tradición europea clásica y la filosofía constructiva, y en segundo lugar, el espíritu contemporáneo se caracteriza haciendo hincapié en cuestiones transitorias o exclusivamente contemporáneas que reflejan el espíritu de la época. La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa al período histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y la actualidad. Comprende, si se considera su inicio en la Revolución Francesa, de un total de 232 años, entre 1789 y el presente. En este período, la humanidad experimentó una transición demográfica, concluida para las sociedades más avanzadas, el llamado Primer Mundo, y aún en curso para la mayor parte, los países subdesarrollados y los países recientemente industrializados, que ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado para una gran parte de los seres humanos su nivel de vida de una forma antes insospechada, pero que han agudizado las desigualdades sociales y espaciales y dejan planteadas para el futuro próximo graves incertidumbres medioambientales. La filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, hasta la actualidad. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. Acontecimientos de la Edad Contemporánea. Los acontecimientos de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de Revolución Industrial, al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad de clases presidida por una burguesía que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales, los privilegiados, y el nacimiento y desarrollo de uno nuevo, el movimiento obrero, en nombre del cual se plantearon distintas alternativas al capitalismo. Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e ideológicas, revolución liberal, nacionalismo, totalitarismos, así como las mutaciones del mapa político mundial y las mayores guerras conocidas por la humanidad. Postcontemporáneo es una